Los que están llegando, que por favor sigan. Chicos, perdón. Hay un par de personas. eh, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Ever en Chile. Arlet. Tengo acá. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por volver a tiempo del almuerzo y poder permitirnos partir este panel bien. Voy a presentar muy brevemente a quienes me acompañan hoy día. Quiero partir por Alejandra Luneque. Ella es de la Universidad Alberto Hurtado, también del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos. Claudio Fuentes, que es de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, también de Biodemos. Y quien nos acompaña por Zoom, Juan Pablo Luna, de la Universidad Católica, de Plataforma Telar, también de Biodemos. Así que les quiero agradecer a los tres, particularmente a Juan Pablo, que supimos que tuvo que hacer un viaje de urgencia y esa es la razón por la que no nos puede acompañar hoy día presencialmente, pero se dio el tiempo para conectarse y estar con nosotros hoy día, así que muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, el panel de esta tarde tiene como objetivo tratar un poco cuál es la situación sobre seguridad ciudadana en Chile. Como país que acoge el Congreso de Seguridad Regional este año, quisimos dar un espacio especial para discutir de este tema, y no solamente porque seamos el país anfitrión, sino que es probablemente porque el tema de la seguridad ciudadana se ha convertido en los últimos años en Chile en una verdadera urgencia, y no era algo habitual. Yo siempre digo, veníamos hablando del tema de qué tan inseguro o no inseguro era Chile, qué tanta violencia o no había, qué tantos delitos había, pero la verdad es que parece que llamamos a la bestia, porque finalmente hoy día sí que tenemos un problema urgente que se ha ido agravando y que este gobierno progresista que tenemos desde inicios de este año sin duda tiene un desafío enorme para enfrentar. Bueno, pero para no entretenerlos más con eso, ir ya al panel y aprovechar el tiempo que tenemos, voy a partir con la primera ronda de preguntas. Voy a estructurar el panel en 3 rondas de preguntas para cada uno de los panelistas y si nos da el tiempo una pregunta final de cierre y preguntas del público. Vamos a hacer lo posible para tener intervenciones cortas y precisas, y a pesar de que las preguntas siempre son bien ambiciosas, pero bueno. Voy a partir con Claudio Fuentes. Quiero preguntarte, Claudio, por este tema de justamente lo que hablamos, de la percepción del tema de la violencia y los delitos en Chile. Vemos que las últimas encuestas, en realidad hace rato ya, varias encuestas y también en las conversaciones cotidianas de las personas en Chile, ha habido un aumento en la preocupación por los aspectos de la seguridad ciudadana. Nosotros sabemos que tú has investigado un poco estos temas, entonces queríamos preguntarte cuál es el marco general de estas percepciones ciudadanas sobre violencia y delincuencia actualmente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a compartir algunas ideas. Yo hago un anticipo que yo trabajé el tema particularmente de seguridad ciudadana haciendo mi doctorado hace poco más de 2 décadas. Es terrible que uno se acuerda y cuando piensa que es ayer, y es en realidad el 2003 la terminé, y es sobre reforma policial en Chile, de hecho, y mi argumento era que por qué los países no hacían, por qué era tan difícil reformar a la policía en democracia. Y vi el caso argentino, chileno y de reformas policiales en Estados Unidos. Y precisamente, y voy ahora a responder tu pregunta, entonces para que sepan que yo principalmente me preocupó el tema de las dificultades en reforma a la policía, y es uno de los temas que quiero abordar en la respuesta. Tomando en cuenta la encuesta nacional de seguridad ciudadana, que es una encuesta que se hace nacionalmente en Chile, vemos una paradoja.
antes del gobierno antes del gobierno de Boric, o sea, desde el 2008 hasta el 2021, o 2012 hasta el 2021, es decir, aproximadamente una década, lo que vemos es una tendencia a la percepción ciudadana de reducción de la victimización. Bajó en 7 puntos, de hecho, incluyendo la pandemia, donde baja todavía más la de que es víctima de un delito, pero aumenta significativamente, 17 puntos, la percepción de inseguridad sobre la delincuencia. Es decir, hay una percepción de que es más inseguro el espacio donde yo estoy habitando, pese a que la gente percibe que hay menos victimización en la última década. Eso es una paradoja de cómo se explica, ¿ya? O sea, cómo explicar percepciones de ciudadanas de mayor inseguridad cuando los crímenes de connotación, por ejemplo, mayor, venían, de hecho, los casos venían a la baja en esa década. Entonces es interesante ver qué está pasando con las percepciones ciudadanas que no necesariamente se condicen con los eventos de delincuencia propiamente tal. Y ahí hay toda una discusión respecto de si está capturando esos instrumentos, por ejemplo, efectivamente las denuncias, porque se mide a partir de las denuncias o no. Sin embargo, yo creo que la percepción de inseguridad, primero, pese a la caída de ciertos delitos, aumenta la percepción de inseguridad, y pese a la pandemia incluso aumenta la percepción de inseguridad, cosa de que estábamos todos recluidos, y aumenta la percepción de inseguridad. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando en Chile en esta década y sobre todo en los últimos 5 años? Primero, aumenta el ciclo de protesta social, o sea, hay un evidente aumento de los hechos contenciosos asociados a protesta social. Segundo, desde el punto de vista social, en los últimos 3 años en particular, aumentan las condiciones sociales precarias. Hay una percepción ciudadana de precarización de la vida y por lo tanto aumento de desempleo, etcétera, aumento de la pobreza, aumento de la marginalidad, sobre todo que se nota desde el 2018 en adelante. Desde el punto de vista institucional es bien relevante esto, aumenta la desconfianza hacia Carabineros de Chile. Y esto no es producto de el estallido social del 2018, esto partió del 2016, con la denuncia de corrupción. Y hay todo un estudio asociado a Mónica Gerber en la universidad donde está trabajando sobre la percepción de autoridad. La legitimidad y la sensación de seguridad aumenta si yo percibo que estoy al frente con una institución que me protege y que garantiza mis derechos. Y eso cayó brutalmente desde el 2016, producto de casos de corrupción institucionalizada en la policía. Y aumenta en general la desconfianza en las instituciones, o sea, es Carabinero que cae bruscamente. Estamos pensando en niveles de confianza en Carabinero de 60% hasta el 2016, bien estable, y cae ahora, bueno, cayó a un 15% y ahora está en un 26%. O sea, es brutal la caída, pero en general la caída de la confianza en las instituciones colapsa en todo, o sea, iglesia, Estado, gobierno, cae brutalmente en la última década la confianza institucional. Entonces, cuando no hay confianza institucional, aumenta esta sensación de inseguridad, yo me siento desprotegido. Y finalmente, y ahí termino como otra explicación, que yo creo que tiene que ver más con un proceso de largo plazo y que voy a colocar seguramente al final, es el tema de la desprotección que tiene que ver con el espacio que habito. Yo creo que la habitabilidad, el espacio, el uso del espacio público es clave en entender las lógicas de inseguridad, y Chile en las últimas 2 décadas se segmentó, se fragmentó como sociedad
como espacio de habitabilidad. Acá estamos en un barrio que tiene todas las condiciones de un país desarrollado, con árboles, estamos en Providencia, en el Triángulo de las Bermudas, en el fondo, las tres comunas de mayor nivel de vida y un nivel de vida de país desarrollado, pero si uno va de Plaza Italia o Plaza Dignidad para abajo, las condiciones son otras. Termino con yo estaba haciendo todo el trabajo constituyente, estábamos haciendo cabildos con organizaciones sociales y me invitan a Quinta Normal, 20 minutos del centro hacia el poniente, y las organizadores, que son de una junta de vecinos, me dicen que le tuvieron que pedir permiso, esto hace 2 años, a los microtraficantes del barrio para poder hacer la actividad, para garantizar la seguridad de los autos para que no se los roben. 5 de la tarde, un día de semana, en un acto con los vecinos. Estamos hablando de unas ciudades sitiadas, en donde existe una percepción de inseguridad basada en que al final la provisión de seguridad es lo que yo me doy poniendo rejas en mi espacio vital. Y es eso lo que hoy día estamos enfrentando en Chile respecto de esta fragmentación y esta percepción social de inseguridad que hoy día llega a sobre el 87%, es decir, una altísima percepción de que voy a ser objeto de robo. Y esto en los últimos 6 meses se agrava todavía más, producto de la explosión de ciertos delitos de connotación mayor que son particularmente violentos y que involucran muerte de personas. Con eso lo dejo. Gracias, Claudio. Vamos a seguir entonces ahora con Alejandra. También ha investigado bastante estos temas. Queríamos preguntarte sobre qué has encontrado en la evolución del miedo urbano y la percepción de temor al delito, pero también vamos a agregar un poquito más de complejidad a la pregunta. ¿Cómo se ha utilizado en la discusión política este populismo punitivo que ya nos apareció, ¿no es cierto?, en los paneles anteriores también, que no es una realidad de Chile nomás, bastante común en Latinoamérica, y las implicancias que esto tiene definitivamente para la democracia y para la vida en común? ¿Me escucho bien? Sí. Gracias, y gracias por la invitación a poder exponer y conversar y dialogar sobre este tema. Bueno, varios puntos que quería señalar los ha señalado Claudio antes, entonces voy a hacer como algunas precisiones o algunas especificaciones que tienen que ver con los estudios que hemos realizado en varios territorios, en barrios cerrados, en barrios de clases medias, en la periferia urbana más precaria, hoy estudiando este mismo tema en los asentamientos informales. Lo primero, señalar que junto con la desconfianza institucional de la cual hablaba Claudio antes, hay una desconfianza interpersonal muy fuerte. Y toda la literatura y la criminología da cuenta que cuando yo no confío, no conozco al otro, el nivel de inseguridad y percepción de inseguridad frente al delito aumenta. Y en ciudades y en barrios segregados, fragmentados, enrejados, claramente, y que cada vez los chilenos vivimos en ciudades que están más homogéneamente distribuidas y menos vemos a un otro diferente, más temor albergamos. Por tanto, mientras más segregada la ciudad y más habitamos entre iguales, más temor al otro tengo y por tanto eso es un indicador de aumento de la percepción de inseguridad. Eso es lo segundo. O sea, junto a la desconfianza institucional y a la desprotección que se siente respecto a la policía, porque cuando uno va a los barrios periféricos, lo primero que se encuentra es que la policía no está. Y si la policía está en su faceta punitiva, pero no en su faceta de vigilancia permanente o del carabinero a pie o de esta policía de proximidad. Y lo segundo es que la ciudad cada vez se enreja más, se llena más de dispositivos de control y de vigilancia, y toda la evidencia científica muestra que en vez de bajar la percepción de inseguridad, cuando yo veo un dispositivo de control, una cámara, mi percepción de temor aumenta. Por tanto, y estamos en una era de ciudades que cada vez tenemos, de hecho se acaba de aprobar, ¿no?, la ley que va a permitir enrejar incluso las calles en Santiago y en las ciudades chilenas, cosa que antes se podía cerrar solo si eran calles con muro ciego al final o que no eran de acceso, y hoy día
los pasajes, Claro. y hoy día se pueden cerrar más las calles, aunque sean conectoras, digamos. Entonces tenemos ciudades que han avanzado hacia lo que se dice ahí el urbanismo militarizado. Nos estamos llenando de dispositivos de control que en vez de disminuir la percepción la aumentan, y tampoco funcionan como mecanismo de prevención, porque estos dispositivos en general funcionan más bien como dispositivos para la persecución del delito, para la identificación del robo y en el sistema de justicia criminal, pero no para prevenirlo. Y un tercer punto que quisiera también agregar a esto tiene que ver con el habla del delito. Y el habla no solamente vecinal, y los rumores, y hoy día se esparcen muy rápidamente por los WhatsApp que hay en todos los barrios y en todas las calles, y no solamente en Chile, en Córdoba, en Argentina, aumentando lo que se llama las prácticas de vigilantismo o el civil policing, que están muy extendidas en nuestra región y en Chile también en particular, y esa habla del delito o ese rumor del delito también aumenta la percepción de inseguridad. Y lo digo porque si uno analiza la percepción frente al de temor, esta está compuesta por 3 dimensiones. Una es la preocupación pública, que es muy alta en Chile, y ahí sí incide mucho el consumo, por ejemplo, de noticia roja y de medios de comunicación. Pero también en ese índice, otra dimensión es la de, si yo creo, la de lo que se llama el riesgo frente al delito, si yo creo que voy a ser víctima de un delito en los próximos 12 meses. Si la preocupación es un 87%, la probabilidad de riesgo que yo creo tener baja a 40%. Y por otro lado, también está la dimensión más emocional que se llama el miedo, que es mucho más difusa. Entonces, esta percepción de temor al delito, o de percepción de inseguridad, dicho en más coloquial, está alimentada de 3 factores o de 3 procesos que son distintos. Entonces, por tanto, el habla del delito aumenta muchísimo la preocupación del delito, que es lo que miden las encuestas de opinión pública por lo general. Las encuestas de victimización miden el índice, que está compuesto por estos 3 elementos. Porque a las personas, cuando les preguntan si realmente ella cree que va a ser víctima de un delito, terminan diciendo en mucho menor frecuencia que sí. Entonces también es importante señalar que si nosotros vemos cómo incide los medios de comunicación y la construcción de un discurso político respecto a esto, aumenta la preocupación. Pero si yo desagrego los indicadores, me doy cuenta que estoy en niveles un poco más bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí ahí hay un curso que hacer, y por eso también la agenda securitaria renta. Y aquí paso al segundo tema que me preguntaste, que tiene que ver con el populismo punitivo. Renta en el corto plazo, a pesar de que toda la evidencia señala a nivel internacional que un peso chileno, $1 invertido en prevención del delito, rinde mucho más cuenta que un dólar invertido en control, en cárcel o en policía, en el mediano y largo plazo. Pero en sociedades donde definen, dada esta alta preocupación y este habla del temor o del delito a nivel como de sociedad, de los barrios, de la vida cotidiana, está muy extendida, políticamente el uso, o sea, hay países donde se han elegido presidentes con agendas seguritarias, y eso lo sabemos. Por tanto, no renta, la prevención del delito no renta, y hablar de medidas de mediano y largo plazo no renta, entonces esta habla se alimenta aún más. Y ¿cuáles son básicamente los desafíos para la democracia? Y yo hablo de una democracia cotidiana, estoy hablando de lo que veo en los barrios, lo que veo en las asambleas comunitarias, es que se le teme al otro, se tiene desconfianza en la policía, se le pide a la ciudadanía que se organice hemos tenido unas agendas en América Latina de participación ciudadana muy activa, donde les pedimos ayuda y les decimos hágase cargo, ayuda al Estado. Pero básicamente al final del día las personas siguen sintiendo desprotegidas porque saben que al final el Estado, nación, es el único que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Entonces, a mí me ha tocado observar cómo vecinas le dicen a la policía, ya usted me pide que me organice, tenemos un comité de vigilancia, estamos organizados, ¿y ahora qué? Y eso, como no pueden usar la fuerza, sí usan otras prácticas que hoy día derivan en más prácticas de justicia por mano propia, linchamiento, que claramente amenazan la democracia y la vida en común. Se le teme al otro y además me organizo entre mis vecinos con los cuales yo confío, pero frente a una amenaza que está al frente. Y ese del frente es el resto de la sociedad. Eso. Muchas gracias.
Bueno, vamos a enlazar bien con la pregunta que tengo para partir con Juan Pablo. Juan Pablo también trabaja harto en territorios con grupos de escucha bien diversos y algunos en zonas bien difíciles. En conversaciones anteriores con él ha salido bastante el tema de que en muchos territorios los partidos, las organizaciones sociales tradicionales han perdido presencia y fuerza en las últimas décadas. Y en muchos lugares ese espacio ha sido reemplazado por bandas de crimen organizado o de narcotráfico. Y obviamente eso trae una serie de problemas sociales bastante fuertes. Si nos puedes contar un poco, Juan Pablo, de eso. Bueno, gracias por la invitación y lamento perderme la oportunidad de estar ahí con ustedes. Yo diría que yo siempre cuento lo siguiente, digamos, también hace tiempo que terminé, no tanto como Claudio, pero hace tiempo que terminé la tesis. Y mi tesis era sobre partidos políticos. Y en algún momento decidí meterme a tratar de entender cómo funciona. ¿Se escucha o no? Espero. Déjame ver si puedo subir el... No, que le dé ¿Ahí está nomás. mejor o no? Sí, dale. Ya. No, decía que en mi tesis de doctorado la hice sobre partidos políticos a nivel territorial y en algún momento quise salirme de ese tema y meterme en uno bien diferente. Me metí a tratar de entender cómo funcionaba el Estado y las dinámicas en torno al Estado y la criminalidad organizada y terminé muy rápidamente hablando con gente de los partidos nuevamente, ¿no? Y encontrando gente vinculada a la política. Entonces yo diría, lo primero no es tanto reemplazo, sino penetración, co-constitución de actores con, digamos, involucramiento en mercados ilegales y el mundo de la política y otros mundos, ¿no? Acá estamos hablando, digamos, y lo que hay son ecosistemas bastante complejos donde aparecen, en el caso de Chile, barras de fútbol, clanes de microtráfico, que desde hace mucho tiempo, digamos, operan en el territorio. En los últimos años, nuestra observación sugiere, digamos, que hay un poquito más de integración vertical, ¿no? en este mercado, pero no mucha. Los clubes deportivos aparecen todo el tiempo, digamos, en este ecosistema, la iglesia evangélica, ¿sí? Y como planteaba Ale, también hace menos tiempo, digamos, pero con bastante recurrencia en este último año y medio, también, digamos, con lo que ha sido, digamos, la mayor preocupación con el tema de la violencia en torno a estos mercados, ¿no? Lo que hay hoy es, digamos, más visibilidad de violencia, no tanto que haya cambiado tanto la presencia territorial, ¿no? que viene hace tiempo. Y en ese contexto también empiezan a aparecer grupos de vecinos organizados en WhatsApp y algunos de ellos con, digamos, yo diría todavía muy precaria organización, pero hacia el vigilantismo, ¿no? y hacia digamos, una defensa ciudadana frente a lo que ven como una colusión muchas veces entre las policías, las fuerzas de orden y las bandas de microtráfico. En términos de la pandemia, un poco para dar cuenta, digamos, de la evolución temporal, yo diría que lo fundamental que nosotros observábamos y que salió en algunas entrevistas fueron dos cosas en relación, digamos, a este ecosistema. Por un lado, el cierre de la frontera, sobre todo en los momentos más fuertes, digamos, de restricción de movilidad, puso presión sobre los stocks y digamos, hay indicios de más peleas entre bandas por los depósitos, ¿sí?
Y como reacción a eso, estas bandas, parte de lo que hicieron y parte del mecanismo de adaptación fue achicar esos depósitos y distribuir pequeñas cantidades de droga en más lugares y en más casas de familia, dando ayuda social a cambio, digamos, de ese servicio, digamos, de aguantar droga, ¿no? Y aguantar mercadería. Y también estas bandas, digamos, operando en contextos locales, pequeños, ¿sí? Con mayor capacidad que el Estado de proveer ayuda social a algunos territorios, ¿no? Por ejemplo, en un par de entrevistas nos aparece, digamos, que las bandas priorizan mejor, digamos, y focalizan mejor la ayuda social que el Estado, e incluyen proteína en sus cajas de alimentos, pescado, pollo, ¿sí? Mientras que las cajas del Estado no la tienen, ¿no? Y en términos de variación, y acá refiero a la tesis de un doctorando también de Biodemos, no lo voy a mencionar para proteger, digamos, su identidad, le está haciendo terreno todavía. Él está trabajando, digamos, la estructura de los pactos de silencio que se configuran en torno a estas bandas con control territorial, ¿sí? Y ahí, esencialmente, en el sur de la región metropolitana, y lo que encuentra es una variación bastante relevante entre lugares donde hay capital social que tiene que ver con capital social y político, que tiene que ver con tomas organizadas de terreno en los 60 y en los 70, ¿sí? Donde los narcotraficantes son hijos de dirigentes de las tomas históricas, y donde por lo mismo, digamos, la población puede ejercer mayor control y de alguna manera arbitrar mejor los conflictos con las bandas, versus lugares en los cuales, sobre todo villas de blogs, y acá supongo que también esto puede aplicar a campamentos, donde además también hay un influjo creciente de población migrante, eso lo conoce mucho mejor Alejandra que yo. En esos contextos más, digamos, de poblaciones mucho menos organizadas, con menos capital social, político, las bandas estructuran pactos de silencio mucho más violentos y mucho más opresivos, digamos, con más violencia estructural a nivel territorial. Esto es bastante similar a lo que vemos en otros lados. Hay otro estudiante que está haciendo el mismo tipo de trabajo de campo en Montevideo en este momento y encuentra esencialmente el mismo tipo de configuración. Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a seguir entonces ahora con Alejandra, de nuevo, para profundizar un poco más justamente en este tema de los problemas de violencia en los barrios, que se está viendo en muchas de nuestras ciudades hoy día. Problemas que son de violencias cotidianas, delitos en los territorios y todos los desafíos que tienen para abordarlos de manera adecuada. Sabemos que son bastante complejos y tiene también aspectos bien alarmantes en aumento de la violencia juvenil. Así que cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, voy a seguir con el hilo que mencionaba Juan Pablo respecto a la transmisión de los ambientes criminógenos en el desarrollo, digamos, de estas carreras delictuales en estos barrios. Como decía él, hoy día la generación de jóvenes que están involucrados en las bandas son la tercera generación ya a estas alturas, son nietos de los lanzas internacionales de los 70 o los 80 o de los 60, donde hay una cultura de violencia instalada. Y digo esto porque cuando uno analiza
la presencia de distintas violencias donde quizás el tráfico de droga o el homicidio termina siendo como el más álgido, ¿no? El que llama el más evidente, pero hay otras violencias presentes en los espacios públicos y en los espacios privados. O sea, los delitos y la violencia no se distribuyen de manera aleatoria en los territorios, la policía lo sabe muy bien, siguen patrones concretos y bastante sistemáticos. Si América Latina hoy día es la región más violenta del mundo, es también porque es la región más desigual, pero también es porque es la región que más megalópolis o ciudades muy grandes concentra. Y en las ciudades los delitos no se concentran en todas las comunas, se concentran en determinados territorios, en determinados barrios de esos territorios y en determinadas calles de esos territorios. Y siguen patrones persistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que y en esos territorios o más pequeños territorios, uno cuando hace los estudios más largos, más etnográficos, y así lo ha demostrado la evidencia para Buenos Aires, para Colombia, para Brasil, encuentra que junto con el tráfico de droga y el homicidio hay violencias intrafamiliares en los espacios domésticos, hay violencia juvenil, hay violencias, riñas, gritos, peleas. La violencia se configura como una forma de relacionamiento social entre los sujetos y ya no solamente tiene una motivación económica. O sea, por eso no solamente hay que hablar de delitos, sino que hay que hablar de las violencias en la región. Y hay que hablar de violencias porque estamos hablando de violencias que son distintas. Hay violencia estructural que tiene que ver con la precarización, la segregación y la geografía de oportunidades desiguales entre los territorios. Hay violencia simbólica que opera a través del estigma territorial y por tanto también hay una defensa de esto de jóvenes que quieren pertenecer a una sociedad que los excluye vía consumo y para consumir se involucran a través de delitos que son económicos que les rentan. Y hay estas violencias cotidianas interpersonales directas que también al alero, por tanto, de estos mercados de ilícito les dan sentido y les dan como un sentido de pertenencia y de desarrollo, claramente, de inclusión, aunque sea discontinua o de esta otra forma. Por tanto, los jóvenes que son además, cuando ingresan a la carrera delictual cooptados por estas bandas, ingresan a temprana edad, 10, 12 años y cada vez menos, y esto es en Rosario, en la Villa Miseria, en la favela o en la población chilena. Ingresan cooptados mediante consumo, las bandas lo que hacen es drogar, hacer que sean consumidores primero, ocupan lugares más bajos dentro de la escala de estas bandas de tráfico, son los que cuidan el territorio, son los que pelean y disputan el territorio, y luego de ello empiezan a ascender con una trayectoria que en marcos temporales bien corta, porque si tú le preguntas a un joven delincuente o un joven que está involucrado en el delito, ellos no tienen una perspectiva más de 20 a 25 años y así lo ha mostrado también la evidencia norteamericana respecto a las pandillas. O sea, en los estudios de larga data, los jóvenes no tienen más, en la vida de la trayectoria delictual, uno no espera vivir más de 30 años y es el promedio de muerte. Por tanto, la violencia estructural, que son geografías de oportunidades desiguales, donde ellos saben. El sábado, de hecho, entrevisté a un joven que estaba en condicional de la cárcel, que había entrado y salido de la cárcel 2 veces y que ahora, según estaba trabajando, porque ya le habían dado como un permiso condicional de reinserción bajo toda la normativa que ello implica, pero que él me decía que a la primera él quería volver a delinquir, porque en el fondo se cansaba de ganar, no sé, menos de $1.000 o $500 en realidad, o menos de $500. Sí. Trabajando de 8 a 8. Y frente a eso el estímulo del dinero, y ahí hay una motivación económica, pero también hay una motivación simbólica de pertenecer a un algo, porque ellos vivían 3 jóvenes asociados al delito de manera amistosa, sintiendo lazos de confianza y de amistad, porque se sienten y viven, como ellos dicen, en el pantano. Y vivir en el pantano es vivir en la población, en la periferia, ser no considerados. Por tanto, esta violencia estructural estará a la base de estas trayectorias, que además se refuerzan con el querer pertenecer y que además terminan en violencias cotidianas, y esto es lo que Aullero ha llamado la famosa encadenamiento de las violencias en los territorios. Muy bien, gracias. Vamos a seguir entonces con Juan Pablo, a ver si nos puedes comentar un poco más sobre los problemas que están asociados al flujo migratorio.
Chile, al igual que varios otros países latinoamericanos, ha sufrido en el último tiempo, ha vivido, más que sufrido, un aumento en intensificación de su flujo migratorio. Y en la percepción ciudadana al menos hay una cierta asociación con eso, por un aumento de percepción del delito, pero también de relacionar la presencia de criminales extranjeros con un cierto tipo nuevo de delito. ¿Cómo ves esto en los territorios? ¿Cómo ves si hay una correlación con eso o no? Si efectivamente estos delitos nuevos tienen un origen exportado o de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. A ver, lo primero es decir que yo no soy experto en este tema, entonces voy a decir algunas cosas y con ánimo de ser corregido por la gente que sabe más. Y algunas cosas, digamos, que vienen de la investigación que desarrollamos con colegas y demás. Lo primero, decir, digamos, que hay un estudio del CEP de hace un par de años que muestra claramente que la participación de extranjeros en la comisión de delitos en Chile es proporcionalmente mucho más baja que la de chilenos. Aunque está esta percepción y tal vez esté asociada también, digamos, a dinámicas que hemos visto en los últimos años, de que hay una interacción entre la llegada de algunos grupos de migrantes y de bandas internacionales que operan mercados ilegales y que han contribuido a subir los niveles de violencia. En términos de los delitos, digamos, como de más alta, digamos, connotación social en estos últimos años, estoy pensando en portonazos, encerronas, ¿sí? Cuando uno habla con fiscales, por ejemplo, en Chile, ellos, digamos, tienden a responder que estos delitos tienen más que ver con, digamos, y que están más relacionados con bandas de narcotráfico, de microtráfico chilenas, ¿sí? Que tienen muy poca sofisticación en términos de la logística y operación de sus negocios, y que hacen caja muchas veces, ¿sí? Para comprar mercadería mediante, por ejemplo, el robo y la desarmaduría de vehículos, ¿sí? O eventualmente el paso de vehículos por la frontera seca hacia los países limítrofes, sobre todo hacia Bolivia. Sin embargo, hay también, digamos, por parte de las policías en el último año, digamos, y de nuevo, yo no entrevisto mucha policía, pero las pocas personas que he entrevistado, digamos, de este lado, sugieren que y manifiestan tener temor, por ejemplo, a enfrentarse a criminales extranjeros con códigos que no son los códigos tradicionales de los criminales chilenos. Y ahí hay una referencia directa al miedo a que les disparen, digamos, al miedo a que abran fuego, digamos. Algo que es mucho menos usual, según esos relatos, en un contexto de criminalidad más local. Lo que a mí me parece interesante, digamos, poner sobre la mesa del caso chileno es su configuración geopolítica, ¿no? y su creciente consolidación como un hub de operación para actores digamos, actores ilegales que están estructurados en redes de mayor alcance, ¿no? Y en ese sentido, la frontera norte de Chile, que es una frontera, como ustedes saben, seca, básicamente muy difícil de controlar, con puertos disponibles a lo largo del territorio, ¿sí?
con infraestructura como el de la SOFRI, la zona franca en Iquique, digamos, que han sido tradicionalmente operadas también por bandas de contrabando, hacen que el país, digamos, se vuelva un hub atractivo para este tipo de actividades y para este tipo de bandas. Sumado a eso, que tenemos, digamos, un mercado de consumo en expansión en términos del tráfico de droga, que el país se ha vuelto, digamos, un país atractivo para migrantes, que muchas veces son traídos al país vía redes de trata y redes de tráfico de personas. Esto hace, digamos, que sobre todo esta zona del país sea una zona, digamos, con mucha actividad. Pero de nuevo, estas actividades vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en torno a la SOFRI hay un mercado tradicional de autos japoneses que llegan al puerto de Iquique y que son trasladados por choferes paraguayos hacia Paraguay, ¿no? Y esa ruta, digamos, entre Paraguay y los puertos chilenos y el Asia-Pacífico, es una ruta que, por ejemplo, puede ser atractiva para la operación de bandas brasileras que tienen presencia cada vez más fuerte en Paraguay, en Bolivia y a nivel regional. Y por otro lado, Chile se ha ido consolidando en términos de narcotráfico como un puerto de salida privilegiado desde América Latina hacia el Asia-Pacífico y hacia puertos en el norte global. Y esto tiene que ver con que el país tiene una muy buena reputación y por tanto es menos controlado en los puertos de llegada, porque el país exporta predominantemente o tiene, digamos, en sus exportaciones mucha presencia de bienes perecederos como la fruta, el pescado, que tienen un fast track en los puertos de llegada, y eso hace, digamos, que sea y se haya vuelto, digamos, un hub de nuevo, digamos, atractivo para estas bandas internacionales. Y en ese sentido yo creo que es posible, digamos, y es perfectamente razonable esperar que Chile siga teniendo problemas y siga teniendo que enfrentar este tipo de dinámica y de actividad criminal con mucha asiduidad, digamos, en los años que vienen. Y por último, digamos, y esto es algo que también viene de una conversación que tuve la semana pasada, también, digamos, aparentemente hay, además de en las zonas urbanas y en las periferias urbanas, con las características que mencionaba Alejandra, mercados en expansión, no solo en términos de, por ejemplo, venta informal, sino también algunos comienzos incipientes de mercados de extorsión o de secuestro extorsivo, por ejemplo, entre grupos de migrantes. ¿Sí? La situación que me relataban la semana pasada tiene que ver con una banda de grupos, una banda de ciudadanos venezolanos que estaba dedicada a secuestrar ciudadanos chinos. ¿Sí? Y entonces empieza a escuchar, digamos, ese tipo de situación, pero de nuevo, digamos, yo diría, y vuelvo a lo que decía Alejandra, digamos, todavía con mucha exageración, con mucha resonancia pública que en varios sentidos es exagerada respecto a lo que uno ve realmente y lo que puede comprobar realmente en el trabajo de campo. Gracias, Juan Pablo. A ver, ahí sí. Vamos a hacer un pequeño cambio, o gran cambio en el tema ahora. Miro a Claudio porque a él le va a tocar en la difícil tarea de poner sobre sus hombros, tratar de hacer una buena condensación de este tema, que es bien propio de lo que ocurre en Chile hoy día. Tenemos como objetivo, como panel, tratar de darle cuenta a nuestros invitados acá de cuáles son los principales desafíos de Chile en esta materia. No podíamos no tocar el tema del conflicto en la Araucanía, este conflicto ya más que centenario, que ha vivido una intensificación en las últimas décadas. Hay gente que lo rastrea hasta 25 años atrás, por lo menos, que ha ido aumentando.
lo que se conoce como la macrozona sur, ¿no es cierto? La región de la Araucanía, la parte sur del Biobío y la parte norte de los ríos principalmente. Quería preguntarte, Claudio, ¿cuáles son los aspectos centrales de este conflicto hoy día y cómo podemos explicar en breve la intensificación que ha tenido en este último tiempo? Pero además quería que durante tu respuesta, si nos puedes contar un poco cómo crees tú que la sociedad está viendo este conflicto, si realmente lo entiende, porque el propio proceso constituyente tal vez nos dio luces de que hay poca comprensión al respecto, y cuál podría ser un posible camino de solución, y considerando que estamos acá en un congreso que es regional, si también ves que hay algunas experiencias dentro de la región o incluso en otras regiones del mundo que nos podrían ayudar tanto para entender este conflicto, para los que están presentes acá hoy día y nos acompañan, pero también sobre cómo abordarlo desde Chile en el futuro cercano. Bien. Tremenda. Sí, tema. perdón. Dan para conferencia completa. Sí. A ver, como no me gusta meterme en temas difíciles, a partir del 2009 empecé a colaborar con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, viendo el tema del reconocimiento de pueblos indígenas. Eso ha ocupado mi agenda en los últimos 10 años, pero más mirando el debate de por qué no se ha reconocido a los pueblos indígenas constitucionalmente. Yo creo que hay ahora, riesgo de condensar toda esta mega discusión en 4 horas que vamos a tener ahora, no, en 5 minutos. Uno, el tema de largo plazo. O sea, acá lo que vemos en Chile, y esto es conocido, sabido, documentado, es que hubo una élite política económica que en el largo plazo ocupó y después asimiló a los pueblos indígenas propiamente tal, particularmente en la zona sur del país. El proceso de asimilación fue desde el siglo XIX, 1863 en adelante, hasta nuestros días. Y que involucran el uso productivo de la tierra, para agricultura principalmente, el agua, todo lo que tiene que ver con los mares, la expansión marítima que tiene que ver con el uso productivo de los mares y finalmente el uso a partir de la explotación forestal, que es desde los años 80 en adelante en la fase expansiva de la explotación forestal y que va hasta el Biobío en los 90 y después empieza ahora a llegar hasta la zona de la Araucanía. Además de una expansión de las centrales hidroeléctricas que tuvo un pic en un momento que se llama la central de Ralco en el año 97, que inició una nueva fase del movimiento indígena que ya voy a hablar. Por lo tanto, hay una visión económica política y que está asociada a grandes grupos económicos que tienen relevancia particularmente en la zona sur del país. ¿Ya? La zona del norte tiene otra dinámica, podríamos hablar, pero voy a dejarlo solo acotado a la zona sur. Desde el año 90 en adelante han habido bastantes intentos y que repiten un repertorio. No voy a repetir toda la historia de los 30 años, pero es un repertorio que se mantiene más o menos inalterable, que tiene que ver con la creación de comisiones para crear, o sea, se institucionaliza, en donde hay una coyuntura, se reacciona, la élite política ha reaccionado, creando comisiones para intentar resolver el conflicto. Años 92, 97, 2003, 2009, 2013, 2018, creación de distintos gobiernos que van creando instancias para resolver el conflicto, una política social destinada a resolver. Pensemos que la Araucanía es la región más pobre del país, la tasa de pobreza en Chile es 9, está ahora en 15%, en la Araucanía hay comunas que hay 40, 45, 70% de niveles de pobreza multidimensionales, o sea, estamos hablando de situaciones realmente complejas desde el punto de vista de la precariedad social y cooptación política, que es la otra estrategia para resolver el conflicto, es decir, llegar a acuerdos en los años 90, grupos cooptados que se les entregan ciertos beneficios, comunidades que resuelven el conflicto. Ese ha sido como el repertorio común
utilizado. Pensemos también como antecedente que estamos hablando de 11 o 10 pueblos indígenas diferentes, con uno grande, que es el pueblo mapuche, que representa el 80% del 13% que son las comunidades indígenas. Están repartidos y además con un proceso de migración importante. Hoy día la mayor cantidad de indígenas vive en zonas urbanas, no en zonas rurales, no vive en la Araucanía, vive en Santiago de hecho, y por lo tanto es un tema en donde no es que haya un territorio, una zona claramente y que si tú abordas eso lo resuelves. No es la situación maorí de Nueva Zelanda, en donde estaban concentrados en una zona territorial la gran tasa de población indígena y por lo tanto era mucho más fácil de manejar. Acá está fragmentado, dividido y disperso en distintas poblaciones que migraron por migración forzosa de condiciones sociales de vida. Corto plazo, en el año más o menos 2000, nace la CAM, la Coordinadora Arauca Mayeco, a fines de los 90, después en el 2010, cuando se intensifica el conflicto, empiezan a surgir otros grupos del movimiento indígena y que tienen el objetivo político de la recuperación territorial. Y eso aumenta la violencia, efectivamente ha aumentado la violencia producto de la recuperación territorial, que es reocupar el territorio que ellos reclaman. Y eso implica grupos identitarios, es decir, que buscan la idea de la nación indígena y que ocupan técnicas que son incendios, toma de terrenos y atentados contra maquinaria. Generalmente la CAM trata de establecer que no hay población civil afectada, aunque han habido algunas discrepancias sobre ese tema. Pero básicamente surgen grupos cada vez más radicalizados y distintos. Por lo tanto, ahora no estamos hablando de un solo grupo, sino de 4 o 5 que están movilizándose en el territorio y que no tienen tanto apoyo dentro de las comunidades. Eso es el otro elemento. Nosotros hemos hecho encuestas en el CIR, en el Centro de Estudio Intercultural Indígena, y el apoyo a la acción violenta no es tan alta, o sea, llega a un 10%, por ejemplo, o sea, no es tan significativa. Y el otro elemento que emerge en los últimos 5 años o 10 años, yo creo que un poquito, unos 10, 15 años, es lo que tiene que ver con todo lo que es, que ahora se ha sabido, de hecho, el primer descubrimiento de una red de tráfico de madera. Por lo tanto, hay redes de delincuencia y que son por no indígenas. O sea, lo que se descubrió ahora, la semana pasada o estos 2 días, es que la Fiscalía descubrió a 2 empresarios que estaban, no indígenas, que organizaron toda una red de tráfico de madera para la venta de esa madera a las empresas. Y por lo tanto, también hay crimen organizado vinculado a hoy día que hace mucho más complejo la resolución del conflicto. O sea, estamos hablando de una mezcla entre reivindicaciones identitarias que existen con acciones de delincuencia que está también operando en el sector. Y además hay denuncias claras y ya establecidas de corrupción de policías, de carabineros, que venden armas, que llevan armas vía correo, por ejemplo, a la Araucanía. O sea, estamos hablando de ese tipo de estupideces que también cometen, pero también hemos visto ese tipo de problemas por la precariedad institucional en donde están operando, donde los incentivos económicos para el tráfico de madera son altísimos. ¿Cómo ve la ciudadanía? Segunda pregunta, no sé si me estoy extendiendo mucho. ¿Cómo ve la ciudadanía? Es muy interesante. Producto del rechazo, las 2 últimas encuestas que han preguntado sobre el tema mencionan que la plurinacionalidad, es decir, que se reconozca la plurinacionalidad, fue el segundo elemento más relevante para votar rechazo.
¿ya? Y por lo tanto el tema de la plurinacionalidad, bueno, primero fue políticamente muy discutido y segundo lugar fue parte de la campaña del rechazo de la división del territorio, es decir, políticamente se mostró mucho tensión política producto de la plurinacionalidad. Nuestros estudios lo que muestran es que efectivamente hay una resistencia de la opinión pública, o sea, no le gusta la plurinacionalidad, entendida como una nación que conviven distintas naciones dentro de un territorio. Cuando se pregunta eso, tiene poco apoyo social, ¿ya? De un 20% en su máxima expresión, y la mayoría prefiere una multiculturalidad, 40-50% de apoyo en su máxima expresión, que es un Estado con distintas culturas, como concepto así, y preguntamos así, un Estado con distintas culturas, 50%, un Estado con distintas naciones, 20%. Sin embargo, cuando lo que nosotros medimos es la dimensión latente de la plurinacionalidad, es decir, qué piensa la gente, qué derechos deberían tener los pueblos indígenas. Y ahí aumenta significativamente. Cuando se le pregunta a la gente sobre derechos de justicia, de territorios, de derechos políticos, escaños reservados, la percepción de la opinión pública aumenta favorablemente hasta un 55 o 60%. Es decir, la idea de los derechos sí está instalada, no así la idea de la etiqueta de la plurinacionalidad, que no está instalada, que es distinto, ¿se fijan? Y eso es relevante. Ahora, ¿qué se requiere? Y ahí termino con la experiencia comparada. O sea, los países que han avanzado, como Colombia, Panamá, Nueva Zelanda, Canadá, Noruega y otros, que son las experiencias, comillas, más exitosas, ¿qué es lo que han hecho? Primero, un acuerdo político para avanzar en el reconocimiento sustantivo, con derechos particulares, no un reconocimiento genérico, sino que avanzar hacia derechos políticos, derechos territoriales, derechos jurisdiccionales y culturales. Con más o menor nivel. O sea, Colombia, el caso en donde en la Constitución se establecieron territorios. De hecho, en la Constitución, en la propuesta de Constitución no se establecían territorios. Sí la idea de autonomía, pero no los territorios, no se demarcaron, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema de avanzar en derechos específicos. Segundo, la institucionalización de las relaciones con los pueblos indígenas. Hay un proyecto pendiente de Ministerio de Pueblos Indígenas, hay un proyecto pendiente de Consejo de Pueblos Indígenas que no ha avanzado en 20 años. O sea, hay también una resistencia política a convertirlos en actores políticos. Obviamente, o sea, los actores políticos divide para gobernar. Esa ha sido la política de las élites en el caso de Chile. Tercero, la resolución de las demandas de tierra, en el caso mapuche en particular. El tema de las tierras es fundamental. Hay una corrupción asociada al tema de la devolución de tierra, hay políticas de tierra, pero muy mal llevadas desde el año 93 en adelante, y finalmente las políticas interculturales, que es donde más se ha avanzado. Educación, salud, patrimonio, se ha avanzado mucho en Chile. O sea, hay políticas de educación intercultural, de salud intercultural, de patrimonio intercultural, pero eso no se plasma después en acuerdos políticos. Por ejemplo, consulta. Hay muchísimas consultas a los pueblos indígenas, pero no lleva a un estadio de efectivamente de un reconocimiento. El problema con, y ahí cierro la boca, el problema con el rechazo es que obviamente estamos retrocediendo, y políticamente hoy día hablar de estos temas es casi como que eres un antipatriota. O sea, es realmente preocupante. A mí me preocupa porque fue tan mal llevado el tema por gente de la convención, por gente fuera de la convención, etcétera, que tenemos el riesgo de que hoy día, producto de esta discusión más nacionalista, quede muy atrás y genere un efecto totalmente contraproducente, aumento de la violencia y no resolución del conflicto. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Muy buen análisis y síntesis del problema. Vamos a retomar algo que se mencionó en el primer panel, que tenía referencia con el tema de la corrupción policial. En los Carabineros de Chile, que es la policía, tenía normalmente de los estándares más altos de confianza y de respeto ciudadano. De las instituciones de Chile era, como siempre, de las más respetadas, pero esto últimamente ha ido decayendo en esta ola de
de instituciones que han ido perdiendo su legitimidad y apoyo ciudadano, y vinculado, como se mencionó en el primer panel, a casos de corrupción. Y esto ha sido corrupción policial, también hay casos de corrupción militar. Sabemos que Juan Pablo ha trabajado este tema, así que le vamos a pedir a él que nos introduzca un poco en esto. De nuevo, no he trabajado directamente este tema, sino que en el trabajo de campo aparecen, digamos, referencias tangenciales a este problema y voy a tratar de referirme a eso. A ver, yo diría que mi sensación, y de nuevo la someto a verificación por el resto de los panelistas que aquí están, es que las policías hoy están bastante desbordadas en términos de lo que es el fenómeno criminal, sobre todo en estos últimos años. En ese contexto se da y se viene consolidando en el tiempo, ¿sí? Una política de enforcement selectivo. Esto lo mencionaba Ale, digamos, en su primera intervención, cuando decía que las policías básicamente no hacen enforcement en todos lados, digamos, sino que seleccionan, digamos, dónde eventualmente, digamos, atacar y controlar o intentar controlar el fenómeno delictivo. Y eso, digamos, ese enforcement selectivo, digamos, en general opera sobre aquellos territorios donde se produce más violencia y por lo tanto el costo político, digamos, de la criminalidad es mayor. Y esos sectores terminan siendo usualmente periferias urbanas, ¿no? Entonces lo que se produce, digamos, es un accionar más bien concentrado de las policías en zonas, digamos, que son altamente visibles políticamente, que pueden ser, digamos, o sectores socioeconómicos altos, digamos, que son sensibles, digamos, a la opinión pública, pero donde en general se produce menos violencia, y periferias urbanas donde se criminaliza la pobreza, donde la acción policial termina operando sobre estos procesos también o sobre estas dinámicas de violencia estructural más consolidadas. También en el caso de Chile, algo que es importante tener en cuenta es que en relación al crimen organizado, la legislación disponible hace difícil atacar esquemas sofisticados de criminalidad organizada, y en general la acción policial y la acción judicial termina operando sobre los eslabones más débiles de la cadena y los peces más chicos de la cadena, que también terminan siendo los pobres en general, ¿no? Entonces tenemos, digamos, por un lado, este enforcement selectivo que tiene que ver con lugares donde la violencia, digamos, está más descontrolada, que tienden a ser aquellos lugares donde, por ejemplo, hay, por dinámicas de intentos de control territorial, por ejemplo, escenarios, digamos, de violencia más frecuentes. Otra de las razones, digamos, que están detrás del enforcement selectivo tienen que ver con fenómenos más asociados a la colusión y a la corrupción policial, ¿no? Y una de las formas, digamos, de bajar la violencia es esencialmente con corrupción y con colusión con las bandas de crimen organizado, ¿no? En ese contexto, la población usualmente refiere, ¿sí?, a la acción de la policía en términos de abuso policial, por ejemplo, los allanamientos en sectores de pobreza urbana, digamos, de marginalidad urbana, tienden a ser relatados por las familias, por los pobladores,
con muchísimo resentimiento respecto al abuso policial. La gente que vive en estos contextos también muchas veces refiere a que en realidad lo que sucede es que las distintas organizaciones y clanes familiares dedicados al crimen organizado tienen pactos de protección con brigadas policiales o con comisarías o con agentes de comisarías, ¿sí? Y por tanto hay quienes señalan que parte, por ejemplo, de las incautaciones tienen que ver con más bien esquemas de mexicanas entre bandas más que de un proceso de enforcement más auténtico. Y en este contexto también han empezado a aparecer cada vez con más frecuencia en la prensa casos en los cuales personal policial aparece como coludido o perteneciendo a bandas de crimen organizado. Usualmente aparecen como ex carabineros, ¿sí? O ex PDI, ¿sí? Porque aquí hay un protocolo que funciona, digamos, y funciona muy aceitadamente de protección de la imagen de las policías, que hace que quienes son detectados, digamos, como parte de estos esquemas de corrupción, son renunciados antes de ser, digamos, antes de que la noticia salga a la luz, pero muchas veces son ex hace muy poco tiempo, ¿sí? Y no eran ex cuando operaban bajo estos esquemas. También hay, digamos, y esto es un fenómeno también importante para entender la mayor incidencia de violencia, digamos, o la escalada de violencia en algunos de los territorios, armamento que sistemáticamente se le pierde a las fuerzas de orden, ¿no? Y del cual se pierde el rastro. En ese contexto, digamos, a nivel más bien desde abajo, digamos, a nivel territorial, mi sensación es que también pegan en la moral de la fuerza policial, digamos, en el espíritu de cuerpo, pegan fuertemente dos tipos de fenómenos que se dan a nivel nacional, ¿no? Por un lado, más recientemente, las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, ¿sí? Que hacen que, como decía Claudio, creo, hay una caída fuerte en términos de la confianza y la legitimidad de las policías. En sectores entre octubre y diciembre del año 2019, la policía registra algo así como 300 episodios de apedreo popular a comisarías, ¿no? Donde turbas apedrean comisarías en los sectores populares. Esto es bien sintomático, me parece, digamos, de ese proceso. Y por otro lado, los escándalos a nivel de el generalato de carabineros que involucran, digamos, las platas, por ejemplo, de las jubilaciones de la institución, ¿no? Y en ese sentido, uno cuando habla con carabineros más bien rasos, ¿sí? Muchas veces encuentra, digamos, argumentos que era muy difícil, digamos, escuchar hace unos años, ¿sí? Y que dan cuenta de, bueno, sí mis generales, digamos, sí mi jerarquía, sí la gente que tiene poder en la institución se enriqueció o se corrompió, digamos, con las platas de nuestras jubilaciones o de nuestros haberes. ¿Por qué nosotros, digamos, que estamos poniendo el cuerpo en terreno, vamos a dejar de aceptar pactos de colusión, digamos, que nos facilitan la vida y que tienen mucho más que ver, digamos, con también esto que planteaba Alejandra en su momento de aspiración de consumo, de, digamos, satisfacción de
una serie de necesidades que por la vía legal y por la vía institucional son muy difíciles de sustanciar y de sostener. Gracias. Vamos a seguir ahora con el tema con Alejandra, pero desde una perspectiva un poquito diferente para ir avanzando. Vinculado entonces con este tema de la corrupción, pero también con la actuación policial, sobre todo en contexto de protesta social. Ya sabemos todo lo que pasó en el estallido social del 2019. Se viene hablando hace rato en Chile de una reforma policial. ¿Cuánto de esta reforma ha avanzado? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Cuéntanos. Bueno, yo quiero hacer una precisión, sí. Lo que pasa es que desde el 2010 en adelante la confianza en la policía ha ido a la baja. O sea, el pic claramente es el 2019, por lo que todos sabemos. Sin embargo, y no obstante, las encuestas que se hicieron en los 2000, que evaluaron el desempeño policial, o sea, encuestas más específicas en policía y no de opinión pública, ya daban cuenta, y esto está registrado en un libro de Araya del año 2021, del año pasado, que analiza las encuestas de esa época, que las personas evaluaban muy bien a la policía en términos de labores policiales como asistenciales, pero el plan cuadrante y el desempeño policial de vigilancia era mal evaluado desde el año 2003. Entonces, siempre seguimos las encuestas de opinión general, pero si uno atiende a los registros antiguos, una encuesta del 2003, una del 2005 y una del 2008, encargadas por el Ministerio del Interior, ya se sabía que había una mala evaluación ciudadana respecto a la función policial propiamente tal. Y ahí hubo todo un debate en aquella época de si la policía tenía que volver a hacer su giro de negocio o no, o seguir haciendo toda esta otra asistencia social que hace en los territorios más precarizados, que efectivamente la hace. La policía en zonas aisladas o en barrios precarios hace labores de asistencia social, que en el fondo con ello, y producto de eso es que ahora el estudio de Mónica muestra que aumenta un poquito la confianza en la pandemia, porque hicieron mucha ayuda social desde las comisarías. O sea, inmediatamente después del estallido y todo el debate público y el escándalo que esto suscitó, los carabineros estuvieron en la calle con ollas copules durante la pandemia. Por tanto, está bien esta tendencia a la baja de la confianza, pero la verdad es que hace muchos años sabemos que hay que hacer ajustes de tuerca en lo que es el desempeño policial propiamente tal. Y respecto a la reforma, el 2018 ya se empezó con lo que se llamó la modernización policial, que en el gobierno Piñera, que más bien eran todo el debate de ir, y que la modernización policial, si uno ve el análisis desde el año 90 en adelante, va viendo como los planes de modernización, ¿no? Que finalmente son ajustes, son metas y misiones que se van logrando con tecnología, con reformar ciertas cosas, ir haciendo como ajuste para mostrar mejores indicadores de desempeño. Eso parte del 2018 y luego, producto del estallido social, se configuran dos comisiones para la reforma carabinero. De un lado se pedía una refundación y por otro lado hay una salida más política de reforma. Hay una comisión del Senado que elabora una propuesta. El gobierno Piñera elabora otra y esa continúa. ¿En qué se avanza? Y ahora, muy recientemente, se retoma la agenda de reforma policial desde el Ministerio del Interior, yo diría hace un par de meses atrás. Esta está en el marco de un proyecto y un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En qué se ha avanzado principalmente? Yo te diría básicamente en formación, en estructuras de mayor control interno, producto de la corrupción del generalato, como decía Juan Pablo, en sistemas de mejoramiento del despliegue operativo, en sistemas de inteligencia. Yo te diría en formación en derechos humanos, e incluso incrementar un poco la política de género, todo esto de la mano de lo que la institución policial quiere y acepta. Otra medida que yo creo que es la que más ha avanzado, que fue como convocada por esta reforma, fue la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Y eso está a puertas de firmarse y de aprobarse a final de año o a fines de noviembre. Como pensándose que con un Ministerio de Seguridad Pública especializado en la materia que se lleva a las policías va a haber mayor
mecanismo de control civil sobre la policía, que fue uno de los principales elementos de diagnóstico que se dio para poder controlar y mejorar y llevar a cabo un proceso de reforma. Entonces, se avanzó mucho más en esa propuesta que lo que se ha avanzado en reforma policial como tal. Los temas aún no tocados de reforma policial tienen que ver con, por ejemplo, y que se habló en algún minuto, de ver la desigualdad interna que produce el doble escalafón en la policía. Hoy día hay 2 puertas de entrada a la institución policial militar chilena, que es la Policía Carabineros. De los 60.000 funcionarios policiales, 10.000 o 8.000 son oficiales, que son los del mando, y la gran mayoría es el pueblo, en el fondo, que entran a un escalafón de suboficialidad, y en esto siguen los mismos regímenes que las fuerzas militares. En cultura y estructura son muy parecidas, o sea, uno diría que es una policía militar, aunque no siempre queda definida como tal, lo que es la Policía Carabineros. Tiene una cultura y una doctrina militar muy claramente, albergada, por cierto, en la ley orgánica, que es constitucional, y que sin cambio de ley orgánica hay poco por donde avanzar. Y todo lo que tiene que ver con, y Claudio sabe más de eso que yo, con todo lo que es el sistema de justicia militar, y eso implica, y todas las derivas o efectos negativos que suceden cuando, por ejemplo, un funcionario policial es responsable y es acusado de responsabilidad, pero finalmente pasa de la justicia militar a la justicia civil y disminuye las penas o disminuye los castigos. Y para qué decir lo que tiene que ver con la responsabilidad de mando. O sea, hoy día, y desde la transición democrática, que a pesar de ser instituciones altamente jerarquizadas, con culturas militares y doctrinas militares en funcionamiento y en doctrina, es finalmente el que está en la calle, que es el pueblo de Carabineros, el que finalmente es el responsable, a pesar de que se supone que todo sigue en un orden desde arriba. Entonces, todos esos aspectos no se han tocado, que son más estructurales, por cierto, y yo diría que se va a seguir avanzando en lo que algunos autores llaman como estas dinámicas de gestión colaborativa, que hay un debate ahí si la policía Chile ha sido realmente tan autónoma o no, porque efectivamente desde los 90 en adelante la Policía Carabineros ha entrado en diálogo y se ha ido adaptando con la autoridad civil también, y han ido caminando juntos. Entonces a veces el debate si se podría avanzar sin esa colaboración. Yo diría que hoy día estamos caminando hacia a una reforma policial desde estas dinámicas colaborativas estratégicas, que habrá que ver hacia dónde se puede llegar de la misma forma. Eso. Vale, muchas gracias. Bueno, Claudio también le toca hablar un poco más sobre reforma policial, pero le vamos a pedir si puede meterse también un poquito más en el tema inteligencia, que entiendo también has investigado algo ahí. Sí, un poquito menos de inteligencia. Yo quería mostrar algún nivel de desacuerdo. Yo soy más pesimista que tú respecto de lo que se ha avanzado en la reforma policial. Yo creo que todavía existe, o sea, primero, hay una autonomía institucionalizada en las Fuerzas Armadas y en la policía. Eso está institucionalizado en la Constitución y en las leyes. Y en la ley orgánica en particular, como tú decías, donde a la policía en particular se le define como una policía militar. Es una policía militar. Y de hecho fue un debate, parte del debate constituyente fue ese, y lo que se propuso es eliminar el carácter militar de la policía, cosa que también fue rechazado y resistido. Ahora, ¿cuál es el problema, a mi juicio, de la coyuntura actual respecto de la reforma policial? Y en eso, no sé, no sé si leí tu intervención como más optimista, pero yo creo que producto del contexto que estamos hablando, de una crisis de seguridad pública, etcétera, la capacidad que tiene un gobierno de hacer una reforma en serio de la policía se reduce. O sea, políticamente tiene menos posibilidades de hacer una reforma en serio frente a una crisis de seguridad pública como la que se enfrenta. ¿Por qué? Porque necesita a la policía.
Ahí hay un debate que hay que hacer. Y de hecho, el gobierno que planteó en su agenda la refundación de Carabineros y ahora está con la reforma de Carabineros y sacándose fotos con el director general. O sea, hay un cambio de tono evidente respecto del tema. ¿Cuáles son los problemas a mi juicio? El primero de la autonomía policial tiene que ver con la información. Si no se resuelve el problema de información, es decir, que hoy día todas las políticas que toma la autoridad civil dependen de lo que le informen los carabineros. Ese es un serio problema. Las estadísticas policiales, las denuncias, el sistema de información para definir y planificar dónde voy a actuar es un problema fundamental y eso tiene que estar centralizado en un órgano que es el Ministerio de Seguridad Pública o el Ministerio del Interior o cualquier autoridad, institución y que tenga el control civil. Y eso hoy día no está ocurriendo. Y si ese, que es uno de los pilares fundamentales, no está funcionando, tenemos un problema. Porque al final la decisión de las autoridades depende de lo que le informe el policía. ¿Ya? ¿Ah? Exacto, y requiere una revisión completa de la ley orgánica. El segundo tiene que ver con el mando y la decisión. Hoy día la reforma policial efectivamente lo que hace es mejorar los sistemas de procedimiento interno, pero siguen siendo internos. Es decir, siguen siendo internos a la policía en todo lo que tiene que ver con accountability y transparencia. No hay órgano superior civil o externo, ahora la Contraloría podría intervenir, pero generalmente los modelos exitosos de reforma policial involucran sistemas mixtos, mixtos interno y externo, como la reforma a la policía de Irlanda, o en Inglaterra, o en Boston, en donde tú incorporas elementos de autoridades civiles que colaboran con autoridades internas de la policía para hacer mecanismos de auditoría in situ efectivas. Esa lógica, ese patrón, hoy día no existe y está fuertemente resistido. Entonces, mando y decisión, y eso te lleva a la otra que tú decías, a la decisión. Hoy día un subordinado no va a ir en contra del jefe para denunciar un microtráfico o un tráfico de droga porque su carrera depende del superior, de la estructura militar. O sea, eso hoy día, el tener ombudsman, por ejemplo, va contra la estructura militarizada, que es el modelo que las policías europeas, por ejemplo, tienen, o en Estados Unidos, un ombudsman que tenga una capacidad en donde el policía se sienta protegido frente a su autoridad superior, que es el que le manda a la calle a controlar el microtráfico. Y ahí hay un problema. Si no se resuelve institucionalmente eso, y eso pasa por la desmilitarización. Ahí funciona la militarización, no en términos de la doctrina, o sea, también en términos de eso, pero desde el punto de vista de la jerarquía, de la estructura de la disciplina y la jerarquía, es fundamental pensar un diseño alternativo, y ese diseño no está en la reforma, y eso a mí me preocupa porque es fundamental en el escenario que Juan Pablo y que tú planteaban de la precariedad de un policía que gana un sueldo no muy bueno y que obviamente el incentivo para quedarse callado a una población es altísimo, incluso para entrar a delinquir. Y el tercero tiene que ver con los servicios de inteligencia. La reforma a los sistemas de inteligencia, que también es fundamental para anticipar, para hacer prevención, etcétera. Hoy día la inteligencia, hay un órgano coordinador, pero que no tiene la capacidad ejecutiva de coordinar a los distintos sistemas de inteligencia que hay en el país. Entonces ahí la debilidad de la ANI, se llama en Chile, es monumental. Es una organización que no pesa nada en la toma de decisiones. Y ese es un problema para la toma de decisiones. O sea, hay que remirar el sistema de inteligencia y dotarlo con capacidades, etcétera, recursos, pero también con una organización civil que te ayude a desarrollar una estructura adecuada respecto de ese tema. Entonces, desde ese punto de vista, y lo último, la reforma del Ministerio de Seguridad Pública está en primer trámite constitucional, entonces está en el Senado y todavía no pasa a la Cámara, entonces eso se va a demorar 1 año y medio por lo menos.
O sea, la posibilidad de tener un Ministerio de Seguridad Pública en el cortísimo plazo, sí, estoy casi seguro. ¿No? Ya, miremoslo, pero tenía la impresión de que estaba en primer trámite, pero ya. ¿Está en primer trámite? Sí, primer trámite, o sea, tenemos un año por lo menos. O sea, y con la Cámara que tenemos, porque está en el Senado, salvo que la Cámara opere un milagro, tenemos 21 partidos hoy día. Chile es el sistema más fragmentado históricamente que ha tenido el sistema político chileno, y por lo tanto la posibilidad de aprobar eso el próximo año va a ser bajísima, a mi juicio. Yo quería agregar otra cosa que tiene que ver con lo de la estructura y la estructura militar, que no solo el tema de los derechos humanos y el abuso policial, que ya se mencionó, sino que también tiene que ver con el mal desempeño policial, porque una estructura militar no permite que haya funcionarios competentes y perfiles competentes para desarrollar las funciones, básicamente. Tú asciendes por antigüedad y te vas moviendo en el rango de acuerdo a tu antigüedad, y por tanto eres capacitado en muchas cosas, pero finalmente igual te cambian de función. Entonces no es posible elaborar perfiles por competencia y formar y capacitar en el largo plazo de la trayectoria del funcionario policial, porque finalmente la estructura igual obliga al movimiento, y además porque, como decía Claudio, aumentan por lotes. Claro. Y por lotes cooptados por los generales de arriba. Claro. Entonces es un problema cultural, pero también es un problema de función y de efectividad. Entonces es precario. Hay un tema adicional que tiene que ver con los estados de excepción, que los estados de excepción lo que están haciendo es involucrar a los militares en el control de orden público. Esa tendencia claramente se viene en Chile y ese es un problema, seguramente en el otro panel lo van a tocar. Y el otro es la policía de frontera, que habló Juan Pablo, y que en el caso de Chile es una policía militar, son la Armada, y por lo tanto ahí también hay un desafío de pensar la policía de frontera como policía propiamente tal. Ya que se me desordenaron un poquito aquí en el último panel y Juan Pablo estaba levantando la mano también, estamos medios cortos de tiempo, pero quiero darle la oportunidad también a Juan Pablo que intervenga cortito, y después si tienen preguntas de los presentes, por favor, porque entiendo que desde la gente que está por streaming no hay, pero si hay preguntas de los presentes, prefiero hacer eso, que ellos les pregunten antes que irnos a la última ronda. Así que Juan Pablo cortito y después las preguntas. No, solo dos cosas. El tema de inteligencia en Chile es dramático, ¿sí? Y la fragmentación de las fuerzas de orden también, digamos, complica mucho, digamos, la coordinación de una inteligencia, y de una inteligencia que sea, digamos, y que sea útil, digamos, para el Poder Ejecutivo y para el gobierno. Y respecto a esto, digamos, solo a modo digamos, de pensar hacia adelante, a mí me parece, y fuera de Chile, o sea, me parece que es clave entender que las policías se han vuelto hoy, sobre todo en un contexto en el cual tenemos cada vez más estas olas de protesta, digamos, y estos desbordes institucionales que se han vuelto más frecuentes, el sostén de los gobiernos, ¿no? Entonces, tenemos gobiernos relacionalmente mucho más débiles con la policía de lo que eran en el pasado, y que al mismo tiempo tienen que abordar estos procedimientos de reforma. Yo creo que esa es una trampa que hoy no solo, digamos, está puesta sobre la mesa de Chile, sino también en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, digamos, y creo que hay que darle una vuelta más, o varias vueltas más, a eso, más en términos de clave regional. Y a la imposibilidad de hacer la reforma que realmente necesitamos hacer, dada la dependencia de los gobiernos de turno de la policía para seguir siendo gobierno. Gracias, Juan Pablo. Entonces, tengo una pregunta ya, cortita, por favor, dos, y dirigidas a alguna de los panelistas en particular, porque ya tenemos que ir cerrando.
Muy buenas tardes, mi nombre es Goran Emus, soy criminólogo y trabajo por International Crisis Group en Colombia. Nosotros hace poco publicamos un informe sobre la interacción entre la crisis migratoria de Venezuela y el conflicto interno y crimen organizado. Me gustó de sus presentaciones que no enfatizaron mucho el tema de migración a pesar de haberlo tocado y que se refieren a extranjeros, mientras que igual entendemos que mayormente se habla de migrantes venezolanos. En Colombia tenemos este tema bastante de fondo, a nosotros urbanos podemos interactuar con jefes de banda para entender un poco mejor la dinámica y sabemos que la opinión pública sabe siempre de delincuentes venezolanos en Colombia y redes criminales como el supuesto Tren de Aragua, pero en trabajos de campo prácticamente no podemos confirmar su presencia, pero más bien podemos confirmar que el crimen organizado bogotano o colombiano instrumentaliza a migrantes en situaciones de extrema necesidad y los usa como soldados desechables de calle, sea microtráfico, cobro de extorsiones, el sicariato, pero no encontramos estructuras de crimen organizado venezolano fuerte en Colombia, a pesar de que desde la alcaldía otros tomadores de decisiones siempre enfatizan la presencia del supuesto Tren de Aragua, pues hablemos con ellos y están en la frontera, pero no tanto en las ciudades en el interior del país. Sé que en Venezuela también hay el mismo debate, que hay mucha xenofobia a raíz de menciones de delincuentes, migrantes, la supuesta presencia del Tren de Aragua que a veces deflexiona e ignora por ejemplo, la actividad de crimen organizado nacional que usa y abusa de la vulnerabilidad de migrantes. Entonces quisiera preguntar un poco a ustedes si la lectura es lo mismo en Chile, que tal vez no hay tanto una presencia fuerte de crimen organizado venezolano, pero que a veces es conveniente para tomadores de decisiones o la policía enfatizar a extranjeros y no tanto en problemas internos. Gracias. Gracias. ¿La otra? ¿Prendo acá? Sí. Bien, gracias. Mi nombre es Julio Cortés, soy abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos y quería consultar principalmente a Claudio Fuentes qué rol cree que cumple en la situación actual, sobre todo en el tema de la Araucanía, la imposibilidad de llegar a soluciones del conflicto. Algunas aristas que no se han mencionado de, primero, la corrupción policial, que, bueno, se mencionó lo del generalato y lo que tiene que ver con corrupción, digamos, económica, pero en la Araucanía también ocurrió que debutó el Comando Jungla, que de por sí ya es un tema interesante de análisis porque fue entrenado en Colombia. Carabineros chilenos entrenado en Colombia. Entiendo que hay unas vías de colaboración que no son tan claras, pero que existen hace tiempo, y que redundó en una ultramilitarización del conflicto que llevó al asesinato de Camilo Catrillanca, un gobierno que en ese momento creyó las versiones que se dieron y que después se demostró que, bueno, hay personas condenadas no solo por homicidio y apremio ilegítimo, sino que también por obstrucción a la investigación. Y en muchas causas, diría la mayoría que han ocurrido, que han resultado comuneros muertos en la Araucanía, ha habido obstrucción a la investigación y versiones falsas. Yo no sé bien qué medidas se han adoptado para que eso no siga ocurriendo, porque aparte de Comando Jungla y Catrillanca, tuvimos la Operación Huracán, es decir, otro gran escándalo donde estaban involucrados altísimo mando policial, donde se fabrican pruebas para inculpar a personas imputadas de terrorismo. Y ahí es donde viene, creo que el elemento que no se mencionó aquí es precisamente eso, la ley antiterrorista creada en dictadura para combatir grupos subversivos de izquierda. En la democracia empieza a ser usada a partir del 99, si no me equivoco, en contra de los grupos mapuche radicalizados, llevando a una amplia criminalización. ¿Cómo será que en el año 2011 hubo que agregarle a la ley que no servía para perseguir adolescentes? Porque se perseguía a adolescentes con esta ley. Entonces, ya casi no se está ocupando porque, bueno, hubo una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Loncos, que obligó a anular una gran cantidad de sentencias, pero da la impresión que ahora ese entramado legal represivo ha dado paso a, por ejemplo, la Ley de Seguridad del Estado. Yaitul no es encarcelado por ley antiterrorista, que ya tiene muy mala fama, pero entonces se ocupa la Ley de Seguridad del Estado, y eso es interesante porque el programa de gobierno de Boric decía que le iba a derogar,
En la práctica la usó sin mayor problema y sirvió para dejar encarcelado a esta persona. Pero además nos hemos acostumbrado a ser gobernados mediante estados de excepción que ya no son excepcionales, son permanentes. Entonces mi pregunta va a qué rol juega este entramado de legislación represiva que pareciera, bueno, la ley antiterrorista viene de los tiempos de Pinochet, la ley de seguridad del Estado la dejó Ibáñez en el 58 y todavía se ocupa. Y también existe otro vestigio que se mencionó, lo mencionó Juan Pablo, es muy interesante de que, claro, cuando se acusa la comisión de un delito por un policía y es evidente que sí fue, pasa a ser un ex policía y da la impresión que cuando cometió el delito ya no lo era. Pero en la práctica, en la gran mayoría de los casos, por lo menos en violaciones de derechos humanos, incluso pese a ser expulsados de la policía, se les sigue aplicando el Código de Justicia Militar y cuando están los pocos policías que están en prisión preventiva por delitos del estallido no están en cárceles, están en recintos especiales de la policía. Entonces, mi pregunta va por la opinión en torno a eso. Gracias. Estamos súper pasados del tiempo, así que les voy a dar unos breves minutos a cada uno para que traten de responder en lo posible estas dos preguntas que tenemos. ¿Empezamos con Claudio? Claro. A ver, yo voy a responder esto último que Julio me planteaba. Yo del tema de migración sé menos. Puedo dar opiniones así genéricas, pero sé menos. Yo, o sea, primero comparto la apreciación que tú haces desde el punto de vista del, llamémoslo, entramado institucional respecto del control social que ejercen este tipo de normativas, y de hecho son normativas que no han sido lamentablemente desarrolladas en democracia. Hubo una comisión presidencial para intentar cambiar la ley antiterrorista, quedó el proyecto en el Congreso y no avanzó. Ley de seguridad interior, han habido algunos intentos, pero que tampoco mejoraron, y el gobierno actual está por revisar los estados de excepción y crear otro estado de excepción, o sea, generar no una racionalización de los estados de excepción, que creo que sería lo correcto, sino que avanzar en otros tipos de estados de excepción. Es decir, sabemos que los estados de excepción tienen problemas, y de hecho ha habido bastante consenso académico y de aquellos que han estudiado la excepción que es necesario mejorarlos porque tienen una serie de contradicciones, y sin embargo la solución es buscar mecanismos para seguir utilizando o profundizando ese debate sin siquiera acotarnos a abordar el tema, por ejemplo, de el uso de la fuerza militar en seguridad pública, por ejemplo. Entonces ahí yo creo que hay un entramado de pendientes muy relevante. Yo a eso quiero agregar dos cosas, y en ese sentido yo comparto que hay una agenda muy pendiente. El informe de la comisión que viola el tema que vio el tema de la ley antiterrorista era bastante razonable, o sea, era ajustar la ley a los estándares internacionales, etcétera, y por lo tanto ahí yo creo que hace falta una mayor discusión. Yo quería acotar incluso un poquito más allá, y que tiene que ver con el trabajo de las fuerzas especiales de carabineros en la zona de la Araucanía. Hay que distinguir entre las fuerzas de carabineros que están en un retén de las fuerzas especiales, que son fuerzas destinadas a el control del conflicto social o la protesta social o hechos contenciosos de ocurrencia. Y eso tiene un tipo de entrenamiento, etcétera, y son esos los que fueron enviados en el gobierno de Piñera a la Araucanía a robustecerlo. Ya había habido algo de eso con el gobierno anterior, pero se robusteció significativamente. Entonces ahí hay un tema respecto del tratamiento que tienen que tener diferenciado. Incluso en las encuestas de opinión tampoco se pregunta por diferenciación entre uno y otra órgano dentro de Carabineros, que tienen formas de procedimiento muy distintas, y es uno de los grandes problemas que tuvo ese comando o fuerza especial, es que aplicaba técnicas de represión, etcétera, que eran similares a espacios urbanos en espacios rurales, y lo que generó grandes problemas de
eficiencia y eficacia para el control del delito, por ejemplo, pero además abusos policiales que fueron documentados, etcétera. Nosotros en el año 2016 con el Instituto Nacional de Derechos Humanos hicimos un informe sobre violencia policial en comunidades mapuches, con entrevistas cualitativas dentro de las comunidades, y el nivel de abuso policial psicológico a las comunidades. Estamos hablando de la lógica de entrar, militarizar, claro, todo lo que tiene que ver con la amenaza a los niños, por ejemplo, de las comunidades era muy significativo. Esto es antes del episodio de Catrillanca, por ejemplo. Y ahí ciertamente hay un trabajo importante de política pública que hay que hacer y que no se ha hecho, lamentablemente, y que yo creo que se está profundizando en el actual escenario de conflictividad. Gracias, Claudio. Ale, muy brevemente, porque de verdad que estamos pasadísimos. Sí, yo voy a responder la pregunta de migración. Hay un estudio para la región metropolitana de Santiago que muestra que solo el 4% de los delitos cometidos en Santiago son cometidos por migrantes. Pese a eso, ha ido aumentando la participación migrante en delitos, pero como decía Juan Pablo, es bastante acotado eso. Yo te diría que en Chile la xenofobia está altamente racializada y cargada de lo que se llama porofobia. O sea, hay una xenofobia al pobre migrante y de raza negra. Entonces, básicamente, allí donde más, y hoy día claramente, si ayer era el joven urbano popular chileno el que era como el principal peligroso para la sociedad, culturalmente hablando, hoy día sí es el migrante. Y antes del joven urbano popular fueron mapuche. Entonces siempre hay un peligroso que se toma, digamos, como que condensa estos miedos y estas ansiedades, y hoy día sí, pero tiene algo más de raza, del alto racismo que hay y de clasismo que tenemos en este país. Si eso se usa o no para el control, se usa para alimentar el miedo, y el miedo ya es como un dispositivo de control, ¿no? Entonces eso es lo que yo te diría. Muchas gracias. Juan Pablo, lo perdí yo acá en el monitor, pero no sé, está. Sí, aquí estoy. Rapidito. También, Tren de Aragua. Mi sensación es la misma que tú describes para Colombia, ¿no? O sea, hay mucho sensacionalismo de la prensa respecto a esto. Hay algunas células, hay grupos, hay gente, digamos, organizaciones que trafican migrantes. Esto viene de mucho tiempo atrás también, por ejemplo, del mercado de la fruta en Chile, ¿no? O sea, el mercado de temporeros, por ejemplo, hay una larga tradición de traer trabajo en condiciones de esclavitud a trabajar la fruta en la temporada de cosecha, ¿sí? Y yo no lo asociaría directamente al Tren de Aragua. A mí lo que me preocupa más en el caso de Chile son la presencia o el riesgo de presencia de grupos brasileros operando la ruta Bolivia-Paraguay-Hidrovía, ¿sí? Eventualmente Brasil, Argentina, Uruguay, Europa, ¿sí? La presencia eventualmente de organizaciones mexicanas que hoy están operando la producción en Perú, la salida vía Ecuador, sobre todo, miren lo que está pasando en este tiempo en Guayaquil, y que probablemente, digamos, tengan puesto el ojo sobre los puertos del norte de Chile. Y me parece que esos son riesgos más importantes que la estructura que tenga hoy el Tren de Aragua en el país. Pero con esto pasa lo mismo que con el lavado de dinero, ¿no? Se habla más bien, digamos, de cuestiones que llaman la atención, que generan opinión pública, pero que son las menos relevantes, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver, por ejemplo, el lavado de dinero en Chile, hay muy poca información, y en general quienes caen por compra de autos o compra de propiedades o cuentas corrientes, digamos, con manejos bien básicos, ¿sí?
pero los grandes lavadores de dinero, los grandes operadores, digamos, y los grandes márgenes, sobre eso no sabemos nada. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer a Alejandra, a Claudio y a Juan Pablo por acompañarnos hoy día. Y espero que quienes nos acompañaron hayan podido quedar con un mejor panorama de los desafíos que tenemos en Chile hoy día en estos temas. Muchas gracias.